mesa de las jornadas. En primer lugar va a presentar Silvano Saucúns su trabajo titulado Fundamentos de la ética del psicoanálisis para su praxis. Buenas tardes, ante todo. Bueno, hablábamos hace un momento con otros compañeros lo que implica trabajar en orden a un seminario o a una determinada posición ética que nos da la sensación en la articulación de lo que uno va a decir, parece que ya lo dijeron todos. Bueno, si repetimos no hay problema, estamos dentro del orden del psicoanálisis. Bueno, ¿qué implica una ética para el psicoanálisis? ¿No? ¿Qué implica una ética planteada para el psicoanálisis? En primera instancia, atañe a poderse posicionar lo que implica la introducción del psicoanálisis en su posición como nueva praxis, ¿no? Tan solo no lo que funda, sino también la posición del analista allí mismo, en referencia a la función que cumple su propia acción. Es decir, la dirección que le damos a nuestra práctica y su finalidad. En la obra de Lacan, este tema tiene una importancia crucial para su enseñanza, ya que se trata de poder citar en este sentido qué es el psicoanálisis y cuál es nuestra función. En la enseñanza, Lacan dice: para orientarse en este campo, conviene disponer de lo que se llama en otros ámbitos más seguros una topología, y tener una idea de cómo está construido el soporte sobre el que se inscribe lo que está en juego. Todo gira en torno al hecho de que la función del psicoanalista no es algo evidente, no cae de su peso en lo que hace al darle su estatuto. Pero, ¿qué es este inconsciente? El inconsciente es un inconsciente que piensa tenazmente. Eso es justamente el inconsciente, es un hecho nuevo. Haría falta empezar a pensar algo que dé cuenta de que puede haber pensamientos inconscientes, que no es algo evidente. De hecho, nunca nadie se dedicó en verdad a esto, que es sin embargo un problema altamente filosófico. En este diagnóstico, Lacan propone que su modo de abordar esta problemática también es innovador. Digamos, el modo que él va a tratar este descubrimiento del inconsciente es novedoso. En el seminario 20, otra vez, Lacan retoma su formulación de la ética para el psicoanálisis. Podemos suponerlo en dos sentidos: intentando articular su innovación a partir de la formulación del concepto de goce, en función de la necesidad de volver a situar sus concepciones a partir de esta articulación, y en otro sentido también otra vez la necesidad de poder situar nuevamente la acción del analista en nuestro campo, ya que aún sigue habiendo un rechazo por parte de los analistas al descubrimiento del inconsciente y la ética que ello implica. La formulación de la ética del psicoanálisis permite a Lacan llegar a puntos de arribo en su formulación teórica y a un programa de investigación, propuesta que se enuncia en su seminario 7, que lleva el mismo nombre. Dice: anuncié este año como título de mi seminario la ética del psicoanálisis. Me decidí a hacerlo porque, a decir verdad, este tema se engarza con el desarrollo de nuestro seminario del año pasado, siempre y cuando podamos considerar dicho trabajo plenamente logrado, o sea, el trabajo del deseo y su interpretación. Bajo el término de ética del psicoanálisis se agrupa lo que nos permitirá, más que cualquier otro ámbito, poner a prueba las categorías a través de las cuales creo darle, en lo que enseño, el instrumento más adecuado para destacar qué aporta de nuevo la obra de Freud y la experiencia del psicoanálisis que de ella se desprende. Algo nuevo acerca de qué, a saber, la manera en que debemos responder a nuestra experiencia, a los que la enseñé a articular como una demanda, a la cual nuestra respuesta da su exacta significación. Una respuesta cuya disciplina debemos conservar severamente para impedir que se altere el sentido, en sumamente inconsciente, de esa demanda. Al hablar de ética del psicoanálisis,
Dice, no escogí al azar una palabra. Moral habría podido decir también. Si digo ética, ya verán por qué. No es por el placer de usar un término más raro. Es decir, la propuesta que trae Lacan es innovadora hasta ese momento respecto a la visión del analista y su función como tal. Con respecto a eso, tiene un modo muy particular de abordarla, decíamos. Siguiendo a Chalmers, digamos que es un epistemólogo, podemos plantear dos posiciones epistémicas en este asunto. Chalmers diferencia ante el descubrimiento de una ciencia o ante el planteamiento de un problema y el modo de abordar ese problema nuevo que aparece en un campo científico, dos modos de tratar el problema mínimos: el razonamiento experimental y el razonamiento crítico. El razonamiento experimental sostiene que se parte del hecho fáctico para ir al planteo teórico y de esto a la práctica, en un desarrollo lineal de los procedimientos, donde el lugar del concepto implica la nominación de ese hecho, es decir, dar un nombre a ese hecho fáctico. Se da la búsqueda del hecho fáctico por medio de la experimentación. Aquí la validez del conocimiento se da por la experiencia. El razonamiento crítico trata de hechos de discurso, donde se parte de los conceptos para enmarcar los problemas y también para enmarcar las respuestas a ellos mismos, en un tiempo que permite incorporar en una teoría, por ejemplo, nuevos hechos. La validez del conocimiento se establece por el modo de resolver los problemas planteados en la teoría. Es decir, que el marco conceptual es el que sitúa los modos de abordar un problema y su resolución. Es decir, de acuerdo al marco epistémico en que nos posicionamos, como decía hace un momento Mariana, va a ser de acuerdo a la dirección que le podamos dar a nuestra acción como analistas, al acto del analista. ¿Qué implica plantear una ética para el psicoanálisis? Hay otros modos de plantear una relación a la praxis dentro del psicoanálisis y dentro de la ciencia, digamos. Una de las posiciones es planteada desde la ética aristotélica, ya que ella forma parte de la imagen del mundo a la cual estamos inscritos. Poder volver a la ética aristotélica nos permitirá poder situar nuestros prejuicios y situar correctamente nuestros conceptos respecto a la operatividad de los mismos en nuestro campo. Es decir, nos permitirá situar los criterios epistémicos desde donde partimos. ¿A cuáles problemas lógicos nos enfrenta la ética aristotélica? Aristóteles en la ética nicomaquea parte de preguntarse por la función del hombre en la naturaleza. El hombre es un animal de costumbres, pertenece a una especie que lo que la diferencia es, en algún lado, su relación social. Para Aristóteles, toda acción, todo arte, toda investigación, incluso cualquier opción que se pueda plantear dentro de una acción, tiende a un bien. El bien lo define como siendo aquello a lo que tienden todas las cosas. Si bien hay fines diferentes en las diferentes facultades, artes, hay siempre para Aristóteles un bien último, supremo y superior. Dice en el libro 1. Si por lo tanto hay algún fin en lo que hacemos, fin que apetecemos en sí, apeteciendo todo lo demás a causa de él, y si tendemos en todo solo con miras a él sin nada más, pues de no ser así, el proceso llegaría hasta el infinito, de manera que nuestro apetito sea vacuo y vano, queda aclarado que esto debe ser el bien y el bien principal. Por lo tanto, ¿no ejercerá alguna influencia sobre la vida el conocimiento de dicho fin? Se debe determinar de este último fin, o fin último, lo que es y a qué facultad pertenece. Aristóteles lo situará como un bien que deberá estudiar la política. ¿Por qué? Porque la política es la que ordena cuál de las ciencias debe estudiarse en su estado, cuál debe estudiar cada una de las clases de ciudadano y hasta qué punto deben aprenderlas. Esa es la definición de política de Aristóteles. Y observamos hasta que
hasta las facultades tenidas en mayor estima se hallan dentro de su esfera, por ejemplo, la estrategia, la economía, la retórica. La política legisla en cuanto debemos hacer y de qué debemos abstenernos. El fin de esta ciencia debe encerrar a los demás, de manera que este fin debe ser el bien para el hombre, porque hasta en el caso en que el fin fuera el mismo, para un solo hombre y para un Estado, el del Estado parece en todo caso algo superior y más perfecto. Por ello el fin de la política encierra todos los fines. Pero ¿quiénes deben ocuparse de investigar este bien? En cuanto a la posición de quien investiga, Aristóteles tiene una definición precisa. Solo pueden acceder al verdadero conocimiento de las cosas y ocuparse de este bien aquellos que acceden a la experiencia de los hechos de la vida, ya que toda discusión parte de ellos. Si no, seguiría sus propios apetitos y el estudio sería inútil, porque el fin a que tiende la política no es el conocimiento, sino el hecho. No hay una diferencia en que sea joven en cuanto a los años o joven a causa de sus hábitos el que investiga, pues el defecto no depende del tiempo, sino de la vida. Para tales personas, como para el incontinente, dice, el conocimiento no aporta beneficio para aquel que no tenga una experiencia vital. Es así que la ciencia política tiende al más de los excelentes de todos los bienes asequibles para Aristóteles, mediante la acción. Ese bien Aristóteles lo va a situar como la felicidad. En la Ética Nicómano, de entrada Aristóteles pone así, de este modo, a jugar varios conceptos: el bien, la experiencia, el hecho y el lugar del hombre. El hecho es lo primario y primer principio, puesto que todo cuanto depende de la acción de la naturaleza es naturalmente tan bueno como puede ser, y del mismo modo, todo cuanto depende del arte o cualquier causa racional, y especialmente se depende de la mejor de todas las causas, muy deficiente justificación sería confiar al azar lo más grande y noble que existe. La felicidad como bien. Se trata de un bien que depende de sí mismo, que es el que causa la bondad de todos los bienes. Se habla de los bienes en dos sentidos, en que hay bienes por sí mismos y hay otros a causa de ellos. El bien superior sería aquel bien al que sería por sí mismo. Para Aristóteles estaría ubicado allí la felicidad. Los bienes a causa de ellos, que los llaman bienes útiles, son aquellos bienes subordinados a los anteriores, porque todo acto tiende a un bien. Los bienes de la ciencia son particulares, pero el bien que buscamos, dice Aristóteles, es superior. Es el bien por cuya razón se hace todo. Por lo tanto, si hay un fin para todo cuanto efectuamos, este será el bien que podemos conseguir por medio del hecho. De haber más de uno, estos serán los bienes asequibles mediante el hecho. El bien al final será la felicidad, ya que es aquello que es deseable en sí mismo y nunca a causa de otra cosa para Aristóteles. Está la naturaleza humana. Todos los otros fines son motivados por esta naturaleza. Se tiende a la felicidad a causa de ella misma. Esto quiere decir que es autosuficiente y se basta a sí misma, siendo el fin de todo acto. ¿Cómo se adquiere este bien? Por las actividades virtuosas. Las actividades virtuosas o sus opuestos son lo que hacen a la felicidad o al opuesto. No hay actividad del hombre que posea tal permanencia como las actividades virtuosas, las cuales se consideran más duraderas que el conocimiento de las ciencias. Y entre estas mismas, las de más valor son las más duraderas, porque los que son felices pasan su vida entregados a ellas con el mayor gusto y más continuamente, pues esto parece ser la razón debido a lo cual no les olvidamos, o sea, por medio de la experiencia. Para Lacan, se trata en esta lógica del paso de la exigencia de la felicidad al plano político. Esto ha traído sus consecuencias: sacrificar la relación de cada quien con su propio deseo,
Por la política al servicio de los bienes se ha renunciado a un deseo particular. Dice Lacan, el ordenamiento al servicio de los bienes en el plano universal no resuelve, sin embargo, el problema de la relación actual de cada hombre en ese corto tiempo entre su nacimiento y su muerte con su propio deseo. ¿Qué propone la ética aristotélica como fin último y perfecto? El bien de todos, en donde se trata de una racionalización moralizante en función de los ideales sociales. Lacan propone otro modo de racionalización respecto al descubrimiento freudiano, en la introducción de la función del otro. La función del otro implica la dialéctica de la demanda y el deseo, opuesta a la política de los bienes. Se sostiene que no es lo mismo la posición del analista en tanto garante de que alguien puede encontrar en el análisis mismo la felicidad, sacrificando la relación con su propio deseo, que promover la función del deseo como tal en el análisis. Con la formulación de la novedad del psicoanálisis, es necesario para Lacan plantear una nueva ética, que atiene dicho descubrimiento y que implica la subversión de la concepción ética anterior, ligada más a la moral. Si consideramos, dice Lacan, por otro lado, que el conjunto de la moral de Aristóteles no ha perdido para nada su actualidad en la moral teórica, se mira así exactamente en este punto la subversión que entraña una experiencia, la nuestra, que puede transformar esta formulación en algo sorprendente. En el seminario 20 refiere, el lenguaje es eso que se sostiene en esta parte. El super-yo es el imperativo de Bosa. Es el mandato que parte. ¿De dónde? Es ahí que se encuentra el punto de viraje que interroga el discurso analítico. Si el análisis nos permite avanzar en cierta cuestión, es precisamente porque no podemos atenernos a aquello de lo que he partido, seguramente con respeto a aquello de lo que he partido, o sea, la ética de Aristóteles, de una consideración del ser que era la de Aristóteles. Lo que finalmente nos deja volver a interrogar lo tocante a ese ser, a ese soberano bien postulado ahí como objeto de contemplación y desde donde se ha creído poder establecer una ética. Es en el seminario 20, en este espacio del goce, dice, poder subvertir, tomando algo limitado, cerrado en su lugar, y hablar de ello en una topología. Aquí nos guía lo que en algo que verán aparecer como punta del discurso del año pasado, creo demostrar la estricta equivalencia de topología y estructura, lo que distingue el anonimato de aquello de lo que se habla como goce, a saber lo que ordena el derecho, una geometría justamente, la heterogeneidad del lugar es que hay un lugar del otro. Aquí pone a articular el límite a partir de la articulación entre el deseo del otro y el goce del otro. En Aristóteles, el límite está impuesto desde lo exterior. Al menos situamos 4 premisas que le permitirán a Lacan introducir su modo de abordar la cuestión por medio del programa de investigación. La ética para el psicoanálisis, posición del inconsciente, subversión del sujeto, la ciencia y la verdad. La ética para el psicoanálisis, desde el deseo y su interpretación. Posición del inconsciente introduce que hay que sostener que hay pensamientos inconscientes y que eso es algo nuevo, no participa de ninguna evidencia. Y lo formula así: el inconsciente antes de Freud no existía. El concepto de inconsciente, estructurado como un lenguaje, es el concepto que se forja para constituir al sujeto. Es decir, antes de Freud no había concepto de inconsciente. El concepto freudiano inconsciente es nuevo, por más que uno podría suponer retroactivamente que ha habido inconscientes, pero para la ciencia y la posición epistémica, el concepto surge a partir de cierto momento y no de otro, es una creación. Y en esta frase, bueno,
Me dicen acá que tenemos menos tiempo. Bueno, vamos a pasar rápidamente a algunas conclusiones, después quedarán algunas preguntas. Falta un poco de desarrollo, pero pasamos. En la ética aristotélica lo real se desprende del concepto de naturaleza. La cosa es una cosa en sí, en donde el hombre se reduce a un animal social. El hombre es en sí, en tanto un cuerpo biológico que le otorga ser. El bien del hombre está en los objetos exteriores que se adquieren por medio de la experiencia. En esta lógica, lo evidente ocupa el lugar del saber, en tanto la experiencia es su fundamento. ¿Qué implica la subversión? Que el orden simbólico está primero. Si hay simbólico, real e imaginario, es porque dicho orden, el orden simbólico, se establece de ese modo. El inconsciente, estructurado como un lenguaje, en tanto discurso del otro, sostiene la división entre parletre y sujeto, o sea, quien habla, o sea, quien refiere que habla, y el sujeto lacaniano, donde la experiencia de la cual se trata es una experiencia de discurso introducida por lo simbólico, que implica que el significante funda al sujeto, es decir, no hay sujeto sin otro, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿Qué estatuto vamos a darle al psicoanálisis y qué estatuto le da Lacan al psicoanálisis? Es aquel que reintroduce la función del deseo en cuanto tal nuevamente para el hombre afectado por el lenguaje. Lacan dice que podemos, una hipótesis para ir concluyendo, decir que el deseo del hombre, planteado en Aristóteles, que está ligado más al lado bestial, ¿no? Dejado por fuera de la ética que plantea Aristóteles, Lacan, una hipótesis es, intenta subvertir este modo de plantear la ética planteando el deseo del otro. Por ejemplo, en esta frase tan repetida que dice, el deseo del hombre es el deseo del otro. Digamos, hombre en Aristóteles tiene un lugar muy particular que es pensar al hombre como ser en sí, ¿no? Y en el discurso del otro de Lacan está articulado, ¿no? Siempre al otro. No hay sujeto sin otro. Bueno, continuamos escuchando el trabajo que presentan Juliana Zarategui y Rosela Vila Tosinelli, titulado La función del escrito y la creación en el seminario 20 de Jacques Lacan. Bueno, el trabajo que vamos a compartir con ustedes es un trabajo que escribimos con Juliana en función del trabajo que hicimos a su vez en apertura sobre el seminario 20, teniendo en cuenta que yo abordé la clase 4 y ella la clase 5 y nos encontramos con un recorte y un sesgo del trabajo muy articulable y decidimos escribir juntas. Bueno, partiendo de la propuesta inicial de Lacan de las clases 4 y 5 del seminario 20, que según recortamos, una de las propuestas es que en el discurso analítico algo se escribe y algo se lee, nos proponemos trabajar en torno a la pregunta por la función de aquello que se escribe y aquello que se lee en el discurso analítico. Lacan delimita ambas operaciones en un movimiento de especificación que se le hace necesario en el marco de un diagnóstico. Hay algo en lo que no se le oye. Este diagnóstico lo retoma al principio de sus argumentaciones en ambas clases y creemos que tiene que ver con la sumisión de sus conceptualizaciones en el discurso corriente, en el sentido común. Esta sumisión se ha operado como una reducción del campo del lenguaje, privilegiando un único uso del mismo, y cuyo efecto ha sido instaurar ciertos puntos de referencia que se han admitido para todo uso del lenguaje.
El resultado de esta operación ha sido el establecimiento de una visión de mundo que puede nombrarse también como ontología. Lacan va a decir al respecto en la clase 4 del seminario abordado, esto es una cita: el lenguaje se comprueba, por lo tanto, mucho más vasto como campo, mucho más rico en recursos, que ser simplemente aquel donde puede inscribirse un discurso, que es aquel que, en el curso de los tiempos, se ha instaurado por medio del discurso filosófico. Es necesario, entonces, resituar y acentuar otra vez el privilegio y la originalidad del discurso analítico, como lo plantea Lacan, ser un nuevo modo de relación que se ha fundado solamente por lo que funciona como palabra en el campo del lenguaje. Esta es una cita del seminario 20 de la clase 4. Acentuamos en esta frase el solamente para dar cuenta de la idea de que no hay más allá del lenguaje. En función de este movimiento de especificación y adentrándonos en el problema que nos convoca, diferenciaremos el registro de lo escrito del registro del significante, ubicando el primero como producto del discurso analítico en el campo de la lingüistería y el segundo como producto del discurso científico en el campo de la lingüística. No sostenemos, como otras lecturas post-lacanianas, que se abandona el concepto de significante, sino que se esclarece su articulación específica en el discurso analítico. El significante producido en el discurso científico supone una relación de arbitrariedad con aquello que significa. Desde el campo del psicoanálisis, dicha relación será puesta en cuestión. Para demostrar que la arbitrariedad es una construcción, es decir, que no va de suyo, es de interés referirse a lo que se ha llamado el problema de los universales, que puede rastrearse a fines de la Edad Media en el ámbito filosófico a partir de la tensión entre el nominalismo y el realismo temprano. Problema que Lacan introduce en la clase 4 vía el diálogo de Platón, Cratilo o de la exactitud de los nombres. En él se pueden delimitar dos posiciones: aquella que supone una relación de motivación entre el nombre y lo nombrado, más cercana al realismo, y otra donde se supone que los nombres y las cosas se relacionan según una convención, afín al nominalismo. Ambas posturas sostienen una realidad consistente. Una hace consistir al ser por fuera del lenguaje y la otra en el lenguaje. Lo que está en cuestión es el modo en el cual el significante opera con la realidad. Cuestionamiento que concierne a la materialidad de aquello con que se trabaja en un análisis. Al respecto, y adelantando alguna respuesta, se puede encontrar algún pasaje en Lacan donde se refiere a dicho problema. Una pequeñita cita del seminario 18 en la clase 6, donde dice: el analista, aclaro, no es en absoluto nominalista. No piensa en las representaciones de su sujeto, sino que debe intervenir en su discurso, procurándole un suplemento de significante. Es lo que se llama la interpretación. También en el seminario 18, en la clase 2, va a decir: pero es claro que si algo soy, no es nominalista. Quiero decir que no parto de que el nombre es algo que se pega sobre lo real. No se trata de ser ni idealista ni realista como se lo era en la Edad Media, un realismo de los universales. Se trata de designar, de señalar que nuestro discurso no encuentra lo real más que cuando depende del semblante. Podemos decir entonces que el significante no nombra la realidad bajo ningún modo, ni arbitraria ni motivadamente, por considerar que la única referencia es discursiva. Es decir, que cada realidad se funda y se define por un discurso, por la utilización del lenguaje como láser. Entonces, la realidad que nos incumbe, más allá de consistencias y sustancialismos, tendrá relación con una operación de escritura, con una operación de creación. ¿Será esta la función del escrito? Lacan se va a referir al modo de la relación entre significante y significado y dirá que el significante se inyecta, se embute en el significado. Entra de hecho, dirá también,
produciendo efectos de significación, que será la vía por la cual se crea aquello que estamos pensando como efecto de escritura, la letra como conjunto. Ahora bien, ¿qué estatuto para la creación cuya materialidad será el significante despojado de su significado común y localizado en un conjunto con cierta legalidad, es decir, la letra, aquel soporte material que el significante encuentra en el discurso concreto? ¿Cuál es la referencia que nos conduce a pensar la creación en psicoanálisis? Para Lacan, la función de lo que se escribe queda ligada a la creación. Eso es lo que estamos proponiendo. El efecto del escrito es creativo. Escritura y creación son dos términos que, entonces, requieren de cierta especificación en la medida en que los situamos en el marco del discurso analítico. ¿A qué llamaremos letra y de qué tipo de creación se tratará en psicoanálisis? Jacques-Alain Miller propone que lo que se realiza en un análisis es un esfuerzo de poesía, en la medida en que se invita a hablar, ni a enseñar, ni a explicar, ni a justificar, ni a repetir, ni a decir la verdad. Plantea que Lacan designa aquello de lo que se trata en un análisis como epopeya, y lo liga a este esfuerzo de poesía. La epopeya, propone Miller, es una narración de lo contingente, del encuentro, que el análisis invita a tejer, a decir más allá del hecho bruto. Su sustancia no es más que lo que se produce y adviene. Es un esfuerzo por dar un sentido a lo que proviene del interior y exige un esfuerzo por ir más allá. Lo que diferenciaría, según Miller, un psicoanálisis de una obra de arte o a un analizante de un artista es que en la obra de arte goza el que ve o escucha, y en un análisis goza el que produce. Desde esta perspectiva, la desarrollada, se propone que la poesía y el psicoanálisis comparten la relación con el significante y su funcionamiento. También comparten el punto de desacuerdo que ambos tienen al respecto de la ciencia, el valor supremo en el que el mundo humano, no viene dado por lo objetivamente universal, sino que es subjetivación particular, es la subjetivación particular la que puede ser elevada a un valor universal. Hasta aquí la perspectiva de Miller sobre lo que sería la creación, poniéndola en relación a la poesía. Pero, ¿es esta la única forma de pensar la función del escrito y la creación en psicoanálisis? Creemos que existe otro camino interpretativo para estos términos en la enseñanza de Lacan, y centrándonos específicamente en el seminario que venimos trabajando, recogemos una referencia a las matemáticas que introduce Lacan en la clase 5 y que podría orientarnos al respecto. Las matemáticas se han desarrollado en el marco de una controversia de ideas representadas por dos grandes corrientes, el formalismo y el intuicionismo. El primero sostiene al hombre-máquina, la metodología lógica y el texto escrito están por encima de los hombres que leen, escriben e interpretan esos textos. Para el segundo, los números y la verdad son constructos de la mente individual, rechazando el formalismo. El intuicionismo del segundo. La actividad creativa nada tiene que ver con el lenguaje, para el intuicionismo. La intuición está ligada a lo que se siente, se experimenta y se vive. La matemática, para esta corriente, es un modo de expresión de esto último, como lo es el arte. Sostendremos que el psicoanálisis lacaniano ha quedado empantanado en esta dicotomía. Esto es formalismo e intuicionismo. Planteado este breve contexto del campo de las ideas matemáticas, pasamos a la referencia mencionada anteriormente. La referencia que nosotros proponíamos tomar de la clase 5 para orientarnos en lo que sería la creación en psicoanálisis a partir de una referencia matemática. Entonces, esta referencia se trata de un texto de Bourbaki
que se llama Teoría de Conjuntos, fundamentalmente su introducción. Este texto data de 1970. En él se pone a trabajar, en el campo de las matemáticas, el problema de la relación entre las palabras y las cosas, y establece que a partir de teoremas como el conjunto de puntos de un cuadrado no es contable, se pone en jaque la demostración experimental, ya que el enunciado mismo del problema implica una operación irrealizable que es contar los elementos de un conjunto infinito. Aceptar un teorema semejante en función de su utilidad conlleva una conversión del matemático a una doctrina de la existencia real de un mundo inteligible que contendrá conjuntos infinitos. A partir de estas ideas, se rechaza la intuición como modo de conocimiento matemático en favor del sostenimiento de un puro juego verbal. Se considera que la falta de rigor proviene de la significación que las palabras tienen para nosotros. En función de esto, se rompe el lazo entre las palabras y las cosas que ellas representan para instaurar una ciencia certera. Esa certeza pasa a ser una certeza sobre la nada. Es decir, que deja de considerarse a la verdad como adecuación a la realidad. Mientras que el lenguaje corriente mantiene una comunicación entre las palabras y las cosas, el lenguaje corriente mantiene una comunicación entre las palabras y las cosas. Si en este se acepta que la palabra mata la cosa resucita en su idea, en su ser. La matemática, con su puro juego verbal, queda en otra posición. Este movimiento ha sido acogido por otras disciplinas, así como por la literatura, dando lugar a una nueva relación con el lenguaje. La poesía no fue ajena a estos cambios. Si a las palabras se las vacía de significación, solo queda de ellas su materialidad. Se pueden crear realidades de lenguaje. Es aquí donde se bifurcan los senderos de la poesía y de la matemática. Mientras la poesía se interesa por las palabras cosa, con sus particularidades físicas, el ritmo, el tono, la figura, la profesión misma, la estética, como decía hoy Aide, las matemáticas renuncian a las particularidades individuales de las palabras y crean a partir de la articulación de palabras, de la sintaxis. De hecho, sustituyen las palabras por los signos. El formalismo matemático es la corriente que aboga por este movimiento y su potencia radicó en que, al deshacerse del conocimiento que tenemos de los objetos de acuerdo al sentido común, tuvo por efecto que la demostración, ahora libre de su significación inicial, pueda aplicarse a otros objetos. Esto confirió a las matemáticas una nueva fuerza creadora. Es aquí donde se vuelve necesario introducir la noción de letra. Lacan indica que en psicoanálisis debemos remitirnos a lo que hicieron los matemáticos con las letras. Las letras son, no significan nada. Una ojeada a la teoría de conjuntos permitirá romper con lo que entendemos desde el sentido común como letra. En teoría de conjuntos, la letra es un conjunto de elementos que se articulan. La letra hace conjunto. Escribir desde esta perspectiva consiste en producir una fórmula que establece una nueva articulación. Es allí donde radica su potencia creadora, tal como sitúa Lacan, que ha sucedido con la fórmula de la gravedad o como sucedió con la fórmula de equivalencia más energía de Einstein. Ambas hicieron explotar el mundo tal como se lo concebía hasta el momento a partir de una articulación nueva, dando lugar a la creación de ideas y objetos nunca antes imaginados. Lacan propone que esa es la instancia de la letra en el inconsciente. El inconsciente está estructurado como las reuniones de las que se trata en la teoría de conjuntos, es decir, como una letra. Y esto le da especificidad a la escritura en un análisis. Es una escritura posibilitada por un movimiento de vaciamiento del lenguaje ligado a la formalización que habilita un nuevo sentido, pero que no implique el abandono de tal formalización. Existen posturas dentro del psicoanálisis que homologan al inconsciente estructurado como un lenguaje a un puro juego verbal.
tal como lo propone el formalismo matemático, como una máquina de calcular, incluso lo remiten al hombre-máquina de Descartes, que no da lugar al equívoco, a las contradicciones ni a las paradojas. Dicha postura sostiene que el rescate de lo particular advendría por la introducción desde el discurso analítico de la función de la letra, pero por la vía de la poesía. Sin embargo, a partir del teorema de Gödel, puede afirmarse que en el campo de la aritmética, por ejemplo, hay proposiciones verdaderas que no son demostrables formalmente. Su teorema se monta sobre la paradoja del mentiroso de Epimenides y está planteada como un juego de voces matemáticas y metamatemáticas, lo que a su vez muestra la imposibilidad de sostener un puro juego verbal. El grupo Bourbaki, apoyándose en estos desarrollos junto a los de otros matemáticos, plantea un doble aspecto para la matemática, uno formal y otro significativo, participando uno del otro, ni puro cálculo ni puro pensamiento del hombre. Para concluir, Lacan propone que el lenguaje es tal que es imposible hablar sin que lo que se diga consista en un ser, en un mundo, en la medida en que el significante genera efectos de significado. Así, en la clase 3 del seminario 20, propone que el significante puede ser colectivizado, es decir, hablar de él como de algo que se totaliza. La tarea del discurso analítico es volver a quebrar, a marcar la falla, destotalizar, tomando lo que de la lengua es discontinuidad y ruptura, para lo cual Lacan apela al uso de la letra que hacen las matemáticas. Se le dará al lenguaje otro alcance a partir de un novedoso lazo social que inaugura un nuevo uso del mismo, especificado a partir del discurso analítico. La letra, entonces, como estructura localizada del significante, inscribe la dimensión particular en la estructura del lenguaje. Esta escritura, la letra, nos dará la fórmula en un caso, una clave de lectura. Por lo tanto, sostenemos que en el discurso analítico algo se escribe y algo se lee. Aquello que se lee es la letra entendida como un conjunto de elementos articulados que comportan una sintaxis y una dimensión de creación que implica darle a aquello que se enuncia de significante otra lectura que lo que significa. Esto último, dice Lacan, será suficiente para demostrar que estamos en el registro del discurso analítico. Bien, ahora vamos a pasar a escuchar a Alejandro Bercoli, que va a presentar su trabajo titulado El amor como significante y el amor como signo. Bueno, buenas tardes. Y el trabajo que yo voy a presentar es porque cuando empezamos a trabajar con el seminario... ¿Vas ahí? Vamos de vuelta. El trabajo que voy a presentar es porque el motivo es que cuando comenzamos a trabajar con el seminario 20 me encuentro al inicio con la afirmación que el amor es un signo y tenía como referencia al amor como significante. Entonces se me armó la pregunta de cómo más o menos podía pensarse ese movimiento, o sea, por qué el cambio. Bueno, la propuesta del trabajo es ofrecer una lectura sobre el amor como un concepto clave del psicoanálisis. Para ello, consideraré un corte en la obra de Lacan, en este caso tomando el seminario de la transferencia y otra vez. Del primero de estos, la referencia será el resorte del amor, y del seminario otra vez, las primeras 5 clases, ambos textos tomados de la versión crítica realizada por Rodríguez Ponte. En las clases iniciales del seminario otra vez, amor y goce aparecen disociados. Si bien posteriormente, vía la relación con el deseo, quedarán articulados, no voy a tomar ese problema. La clave de este recorrido parcial por estos seminarios está en revisar la conceptualización del amor en tanto significante y en tanto signo. Para pensarla, conviene considerar algunas cuestiones que hacen del lenguaje un uso particular en psicoanálisis
y sus variaciones en su relación con la lingüística. Si bien la metáfora del amor es cronológicamente anterior a la especificación desarrollada en el seminario otra vez, me parece válido entrelazar los textos. La creación ex nihilo es un dato que se puede leer en ambos seminarios, como así también el amor sostenido por la realidad discursiva. Sugiero proponer un movimiento moebiano entre el amor como significante y como signo, dadas las diferencias entre el resorte del amor y las 5 primeras clases del seminario otra vez. De hecho, también se podrían interpretar como dos versiones diferentes de conceptualizar el amor, donde la última, es decir, el amor como signo, dejara caer al amor como significante, por pertenecer a distintos tiempos de la enseñanza de Lacan. Pero no voy a tomar a este corte en su obra en términos evolutivos. Se trata de un recorrido de la articulación entre signo, sujeto y significante, y no de versiones superadoras. Es claro que son dos momentos diferentes en su teorización, en las cuales jerarquiza distintas cualidades del significante. Previo al seminario de otra vez, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Y en los años 70, el significante no tiene otra definición más que la de una diferencia con otro significante. Entonces, para dar cuenta del amor en psicoanálisis, es necesario no perder de vista que en la conceptualización del significante, la pura diferencia no se modifica. Y puse una primera parte que se llama el amor en el mundo griego al significante. Plantear al amor como significante es un movimiento radical y novedoso que realiza Lacan en la forma de abordarlo. En Occidente, el texto referencial sobre el amor es el Banquete de Platón, en el que se plantea cuál es su naturaleza. Los elogios del amor señalan formas de relación, no entre los sexos, sino entre las personas. De hecho, el amor en la doctrina platónica nada tiene que ver con vincularlo con los dos sexos. El astés y el ómenos son neutros. A partir del nombrado texto de Platón se desprende una modalidad particular para abordar a Eros. Como primera cuestión, se la distingue de la función orgánica. Esto es la sexualidad desplazada de los límites de la biología. De hecho, la reproducción no es un tema en el banquete. Eros articula ciencia, saber y subjetividad. No solo el psicoanálisis toma esta vía. Michel Foucault indica que en Occidente se ha generado unas ciencias sexuales. De hecho, este autor, de una de las interpretaciones del Banquete de Platón, señala la sustitución del impulso físico por el impulso de saber en nuestra cultura, inclusive como un saber silenciado. La piedra de toque en el banquete es el amor como modo de valorar algo. Las dos formas de esta valoración se dan a través del amor como búsqueda y del amor como creación de valor. Está en juego el poder creacionista del lenguaje. Si seguimos la idea de creación de valor, como un plus, rápidamente podemos asociar con la metáfora. Es notable que buscando comprender la naturaleza del amor, se llega a formas de relación entre personas por el valor que representan. Tomando unas palabras de Enrique Marín, se pasa de los discursos centrados en lo perceptivo y la pasión a una atención racional en el amor. En el banquete se trata de las historias de amor representadas por los discursos de Fedro, Pausanias, Elixímaco, Aristófanes y Agatón. Lo novedoso viene con Sócrates, que presta cuerpo a Diótimo. Surge la diferencia entre los discursos del amor y los discursos sobre el amor. Lo primero tiene como referencia el mundo de los fenómenos, en tanto que el segundo caso se trata de Eros enlazado a la verdad. En esta dirección es necesaria la figura de Sócrates, cuya maniobra le da al amor una posición pensada, anticipar los sentidos. El amor en el banquete está sostenido por la realidad discursiva y no por los personajes, incluso pese a las reglas que propone Alcibíades de elogiar al que está al lado.
De hecho, en el banquete se reúnen a hablar del amor, a pronunciar discursos y teorías de cómo reconocerlo, con la particularidad que le dan un estatus ontológico. En cada elogio el amor queda sustantivado. En cambio, la maniobra de Sócrates va en el otro sentido. Lo reconoce solamente cuando se produce. No da un discurso sobre cuál es su naturaleza. Para concluir esta primera parte, podemos señalar como esencial el pasaje del mundo perceptivo a una verdad en el amor, a la necesidad de una legalidad para considerar la propuesta de Lacan, al indicar que va a tomar el banquete como acta de sesiones analíticas. En el seminario de la transferencia, Lacan va dando pistas para saber reconocer al amor. También sitúa su propia clave, que es poner en juego todo el peso del inconsciente. Propone al amor en el campo significante, en la dimensión discursiva determinada por el lenguaje, y desarrolla la metáfora del amor. Establece como central la relación amante y amada, en los términos neutros del griego, Erastes y Erómenos. Surgirá el amor en el encuentro del deseo con lo inadecuado de su objeto. En términos de la lectura de Lacan, debe crearse la significación del amor como efecto de la metáfora. Decíamos que está en juego toda la implicación del inconsciente, en la relación del deseo y el objeto, dado que hay un no saber en juego. No coincide lo que uno tiene con lo que al otro le falta. Para esta elaboración del amor como metáfora, como creación de valor, de sentido, Lacan señala como núcleo al lenguaje, a la creación ex nihilo. La teoría del lenguaje en psicoanálisis, a través de plantear una temporalidad distinta, deja a la luz el poder creacionista del lenguaje. Poner al amor en el campo del significante dará lugar a la conceptualización del amor como signo. Entonces, tenemos que el amor, a partir de la teoría de Lacan, es indisociable del lenguaje. Como quedó señalado antes, con la interpretación lacaniana del banquete, el amor sale de cualquier referencia biológica o de relación entre los sexos. Ya desde los griegos se trata de discursos y del problema de saber reconocer el amor. En pocas palabras, se trata hasta acá del pasaje del amor tomado en un sentido naturalista y ontológico al amor ligado a la realidad discursiva, cuya máxima expresión es la metáfora del amor. A diferencia de la idea del bien del mundo aristotélico, la particularidad del discurso analítico es que no hay ninguna existencia discursiva. Bueno, la segunda parte se llama del amor como significante al amor como signo. En el seminario de la transferencia, el amor es una significación que se da por efecto de la metáfora del amor. Sostiene la relación entre dos con todo el peso del inconsciente. Uno no sabe lo que busca y el otro no sabe lo que tiene. La metáfora se produce por sustitución entre significantes. El soporte de esta teorización es el lenguaje. Entonces, el lenguaje es considerado, más allá de las referencias, su poder de creación. Tomemos una cita del seminario de la transferencia, donde Lacan, al preguntarse acerca del modo de tratar el deseo, traza un recorrido que supone deshacerse del sentido en términos del bien común. La cita dice: digamos crudamente lo que quiere decir salubre en el sentido de la experiencia freudiana. Quiere decir desembarazado, lo más desembarazado posible, de la infección que es a nuestros ojos, peor, no solo nuestros ojos, los ojos, desde siempre, que desde que se abre la reflexión ética, el fondo pululante de todo establecimiento social en cuanto tal. Aquí podemos poner el acento en la idea de salubre como desembarazado de la infección de todo establecimiento social. En tanto, dicho establecimiento social está comandado por algún sentido o idea del bien. Es decir que, para la experiencia freudiana, es necesario situar al deseo libre de la infección del bien común. Lacan destaca que es en el camino de seguir a Sade donde se encuentra la llave maestra de la investigación de Freud. Entender al deseo
implica deshacerse de toda referencia del sentido común, haciendo de ese vaciamiento un operador clave. Se trata de no comprender, de dejar de lado cualquier idea del bien, para dar lugar a la articulación entre significantes. El amor es considerado por Lacan en los años 60 como significante. Posteriormente, en el seminario, otra vez como signo. Conviene destacar que hay un deslizamiento en la teoría del significante que modifica la forma de pensar al amor. En tanto el significante representa a un sujeto para otro significante, el amor es un significante, y Lacan desarrolla la metáfora del amor. Luego acentuará en la teoría del significante que un significante se define solo en relación a otro significante, ubicando el amor como signo, y deja el significante para referirse al goce. En el principio del seminario, amor y goce quedan desconectados. En el seminario otra vez es retomada la teoría de Jacobson. Hay una especificación del uso del lenguaje en psicoanálisis, que se distingue de la lingüística. Lingüistería es un neologismo producto de la objeción de Lacan a Jacobson. Todo lo que es del lenguaje sería del dominio de la lingüística, para indicar aquello que del lenguaje es dominio reservado del psicoanálisis. Pero se trata de una objeción situada en la interterritorialidad del psicoanálisis con la lingüística, y es allí donde se establece la definición de inconsciente en la enseñanza de Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como consecuencia, encontramos que plantea en campos diferentes la poesía y el psicoanálisis, en oposición a la tendencia de cierta corriente del lacanismo. La teoría del amor de Lacan confirma la disyunción del psicoanálisis con la vertiente poética de la lingüística planteada por Jacobson. ¿Dónde se produce el impacto de esta particularización de los dominios? En el decir y no en los dichos. Lacan cita su frase de Ledoux: que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. De hecho, en el resorte del amor, cuando queda planteada la metáfora del amor, se trata de un cambio en la posición enunciativa, el pasaje de amado a amante, como condición para que venga un psicoanálisis. El espacio clínico es discursivo. Es el decir el que da lugar a una nueva temporalidad, futuro anterior, que, como señalamos antes, destaca el aspecto creacionista del lenguaje. En tanto no hay realidad prediscursiva, cae la búsqueda de una verdad en términos de hechos inefables o de una ontologización del ser. El campo de lo imposible y de lo imposible se desprende de una lógica matemática y no de los hechos como preexistentes. En otras palabras, el amor está sujeto a esta condición discursiva, tanto sea considerado como significante o como signo. En lo específico de la lingüistería, el amor es un signo de que se cambie de discurso. Al final de la clase del 16 de enero de 1973, Lacan retoma que el significante representa un sujeto para otro significante y plantea la pregunta: ¿de qué se trata en el signo? La particularidad es que el signo es signo de un efecto, para lo cual requiere del funcionamiento del significante, propio del discurso analítico, por lo tanto, separado de sus efectos de significado, en lo leído e interpretado. En los últimos párrafos de la nombrada clase dice: lo que por lo tanto en el amor es apuntado es el sujeto como tal, en tanto que es supuesto a una frase articulada, a algo que se ordena. Puede ordenarse de una vida entera. Pero lo que nosotros apuntamos en el amor es a un sujeto y no es nada más. Otra cita. Un sujeto, como tal, no tiene gran cosa que hacer con el goce. Pero por el contrario, en la medida en que su signo es algo susceptible de provocar el deseo, ahí está el resorte del amor. Y por ahí el camino que trataremos de continuar en las próximas ocasiones para mostrarles dónde se juntan
el amor y el goce sexual. Bueno, para finalizar, habíamos propuesto un movimiento propio del recorrido de la banda de Moebius como recurso en la articulación del amor como significante y el amor como signo. Esto, decíamos, es por efecto de la permanencia de la teoría del significante. En tanto no hay realidad prediscursiva, la conceptualización del amor en psicoanálisis queda ligada al dominio del significante. En el resorte del amor, el amor es un significante, y para que se produzca la metáfora se necesita un cambio en la posición enunciativa, pasar de erómenos a las. Lacan aún no introduce el concepto de signo para referirse al sujeto, pero queda preparado el canto. En el seminario, otra vez, cuando habla del amor en tanto signo para indicar al sujeto y el deseo, establece que solo se dará en el dominio de la teoría del significante, particularizada como linguistería psicoanalítica. Hasta acá. Bueno, queda abierto el espacio de discusión para preguntas o comentarios. Ahora, le quería hacer una pregunta a las chicas. Hay un término que ustedes vi que trabajaron en el texto, que es el de significante colectivizado, y realmente ese término yo no lo entendí, lo explicó Alfredo en una aula, lo leí, y no sé, quería saber si ustedes consiguen darle una vuelta y entender a qué se refiere esta cuestión del significante colectivizado. A ver, acá donde nosotros lo citamos es extraído de la clase 3, que en realidad es la clase anterior a las dos, en las cuales nosotros específicamente nos prestamos atención y trabajamos, pero al menos en el contexto en el cual nosotros lo tomamos, que sí podemos por ahí especificar un poquito a qué se referiría. El efecto de colectivización del significante, así como nosotros lo incluimos acá en parte de la construcción del trabajo, tendría que ver con la tendencia del significante a totalizarse. Sería como, según lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros por ahí decíamos con respecto a la necesidad de especificar la especificación del significante en el discurso analítico, ¿no? Tendría que ver con que el significante despojado de sus sentidos comunes y puesto a trabajar en función de una lógica y una sintaxis, de alguna manera produciría un efecto de creación que tendría que ver con esto que nosotros tratamos de situar como la letra, referido en una referencia de las matemáticas. El significante y la tendencia a la colectivización o a la predicación, creo que otra de las maneras que estaba tomado en la clase 3, tiene que ver con la tendencia del significante como a ontologizarse, a hacer aquello que dice ser, sería de alguna manera, ¿no? Como un funcionamiento del significante que tiene que ver con el para todo caso sería, ¿no? Como cuando uno piensa el significante y lo interroga como si fuese en función esto de sus significados comunes, de los sentidos que arroja, ¿no? Y nosotros creemos que la especificación que se podría operar, o creemos que la especificación del significante que se opera al pensarlo en el marco del discurso analítico como un lazo social particular, tendría que ver con que el significante, de nuevo digo, despojado de sus sentidos comunes y puesto a trabajar en una articulación, ¿no? Daría como esta clave de lectura para el caso, ¿no? Como
como esa diferencia. No es, de alguna manera, por ahí no es en lo que más ahondamos, pero al menos el sentido en el cual nosotros tomamos la idea de que el significante se puede colectivizar es más o menos esa. Por ahí también, que pensando en relación al discurso analítico, cuando la mano trabaja como estructura localizada, la letra como estructura localizada del significante, tiene que ver con cuando uno trabaja en un análisis, no todo es significante. En la lingüística se estudia el signo, que está armado, bueno, de acuerdo a la perspectiva que uno tome por el significante y el significado, se toma todo signo, y nosotros cuando nos enfrentamos a alguien que viene y nos cuenta, no todo lo vamos a leer como significante. Si bien en todo lo que nos va diciendo hay significantes y hay significados, pero de eso nosotros vamos a ir seleccionando y vamos a ir tomando en función de la lógica significante, pero ya no sería el mismo significante que la lingüística, porque un lingüista tomaría, digamos, como significante cierto aspecto de lo que se está diciendo, de los términos que se están tomando. ¿Se entiende la diferencia? Hay como una necesidad de Lacan de especificar, por eso va de la mano quedaría del lado, la letra del lado de la lingüistería, y el significante del lado de la lingüística, del lado de la ciencia. Quería preguntarle a Alejandro si consideró esta reflexión de Lacan, donde dice, en los pasajes donde dice que el amor es signo de cambio de discurso, y el signo es algo que, digamos, significa algo para alguien. Dice también que cuando hay cambio de discurso, surge el psicoanálisis. O sea, nosotros podemos ver que hay psicoanálisis cuando hay cambio de discurso. Entonces, quería preguntarte si pusiste en relación el amor con el psicoanálisis. Y por el lado, yo lo estaba pensando por el lado de un aforisma de Lacan que decía: el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. A ver, no sé si se va a contestar. No es sí pensé, de hecho lo nombro muy brevemente, el amor ligado al cambio de discurso como condición de un análisis. No es algo que desarrollé específicamente. O sea, digamos, traté de darle un marco como para dar la presentación general. No es un problema que haya desarrollado específicamente. Sí tuve en cuenta esta consideración, digamos, ¿no? Del amor. Me parece que me hubiese extendido hacia otro lado con el trabajo, considerar el amor como cambio de discurso. Sí, digamos, tenía en mente considerar el amor en relación al advenimiento de un análisis. Me parece que tanto como cambio de discurso, como lo que propone la metáfora del amor en el seminario de la transferencia, serían condiciones para que un análisis se produzca. Entonces, esa es la referencia que podría dar. No sé si te conté. Quería continuar con este comentario que hicieron. En Sao Paulo salió un libro nuevo de un psicoanalista bastante interesante, donde él plantea que siempre uno se pregunta si el analizante ama al analista, pero lo que él plantea en su libro es lo contrario. Es decir, ¿por qué no nos preguntamos si el analista tiene o no que amar al paciente? Y te quería hacer ese comentario porque me parece que eso por lo menos generó en Sao Paulo un debate, es decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es esa relación con el analista? ¿Qué tipo de amor es? ¿Es de amor o no? Porque siempre se plantea lo contrario. Mira, creo que es en la introducción del seminario de la transferencia, donde plantea que tiene que producirse el pasaje, entiendo, del analizado de la posición de amado, que busca ser amado, a la posición de amante.
Viste que, no sé si el presente toma como ejemplo clave del amor la relación de Giles y Patroclo. Bueno, él considera que esa es la máxima expresión en ese momento de la teoría, la máxima expresión del amor, donde estaría mejor vista la metáfora. Y me parece que plantea como condición ahí mismo, esto que retomaba recién, que tiene que producirse del lado del analizante el movimiento de amado a amante, no tiene que querer saber algo, no tiene que producirse esa vueltita para que venga el análisis. Si no entiendo, no se produciría. Y más no se alinea con lo que me estás diciendo. Para abonar un poco más al intercambio, se podría plantear que para Lacan, estrictamente hablando, la transferencia no es concebida como, por ejemplo, en la obra de Freud, de amor paciente, que se llama Freud, el médico, Freud es un médico, sino que aparecen otras fórmulas de la transferencia, como sujeto, supuesto saber, e incluso la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Con lo cual me da la impresión que habría que estar advertidos que respecto al advenimiento del psicoanálisis por el cambio de discurso, que quizás Lacan no está hablando como Freud de que el analizante ama al analista, sino que quizás adviene las condiciones de posibilidad de un análisis cuando en una historia se produce un cambio de discurso. Por ejemplo, una historia donde hay un pasaje de discurso amo a discurso histérico. En ese pasaje advienen las condiciones de posibilidad, pienso yo, de una demanda de análisis. Pero hay que estar advertido de que eso no significa automáticamente volver al registro freudiano, de que se trata del amor del paciente por el médico, porque en Lacan la transferencia está pensada en otro amor. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, cerramos esta mesa y damos una de las siguientes.